Quiero enviarles un especial saludo de parte de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, deseando como siempre que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud. Para nosotros hoy tenemos la oportunidad de ofrecerles un webinar muy especial que nos lo va a ofrecer nuestra Policía Nacional. De antemano un agradecimiento al general Jorge Luis Ramírez Aragón, que es el director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, que hoy pues, nos acompaña la coronel Liswendy Cuadros Velosa, que es el jefe del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico de la Policía Nacional. Permítanme presentarles un poco del trabajo de la coronel Cuadros. Es oficial de la Policía Nacional con 23 años de servicios a la institución. Ha trabajado en la Dirección Antinarcóticos durante 18 años. Es experta en temas de drogas, asesora en temas de política y estrategia antidrogas de la Policía Nacional y se ha desempeñado como coordinadora de inteligencia electrónica, jefe seccional de inteligencia, analista de investigaciones de narcotráfico, oficial de enlace, jefe del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico. Entre las muchas participaciones de la coronel se encuentra su participación en la elaboración del decreto 613 del 10 de abril de 2017 sobre la regulación de la ley 1787 del 6 de julio de 2016, que pues es el tema que nos trae a nosotros hoy en día. La coronel Cuadros nos va a compartir el tema de cannabis medicinal en el marco legal. Junto con la coronel se encontrará al final de la presentación el profesor Luis Alfonso Caicedo. El profesor Caicedo ha sido profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional por varios años y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. Les recuerdo también que visiten nuestra página web www.aceicubucutá.com, donde estamos ofreciendo unos cursos. Uno lo tenemos especialmente en este tema de cannabis medicinal, también en seguridad de procesos y en química cosmética. Sin más preámbulo, pues es un gran placer para mí darle la palabra a la coronel Cuadros. Coronel, muchas gracias y queda suyo el auditorio. Buenas tardes, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que muy honrados nosotros desde la Dirección Antinarcóticos de estar participando en estos temas. Para nosotros como policías es muy importante que conozcan que la policía es una aliada en el desarrollo de la industria del cannabis en Colombia y realmente estamos comprometidos a que estas jornadas pedagógicas se puedan hacer con mayor continuidad. Ojalá otro día lo hacemos en compañía del Fondo Nacional de Estupefacientes, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, pero sí es muy grato para mí poderlos estar acompañando. Mi general también está muy contento de poder participar con ustedes en la asociación y pues digamos que muy contenta y dispuesta a escucharlos. La presentación ustedes van a tener que entenderme que es un poquito magistral porque el tema es que conozcan la normatividad que tenemos de cannabis en Colombia y al final yo creo que tendremos tiempo de hacer algunas preguntas, ingeniero. Quedo a su disposición, ingeniero. Quedo a su disposición. Listo. Entonces es importante que conozcan la situación del cannabis en el mundo y quiero dejar claro que este tema que vamos a tratar hoy es únicamente el título de esta presentación. Es el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio colombiano. Es decir, aquí no vamos a hablar ni de legalización ni de cannabis recreacional. Lo importante es que ustedes conozcan qué normatividad tenemos nosotros y qué oportunidades tiene la industria con el tema del cannabis en el país. Yo les contaba que en este mapa donde nosotros vemos a Sudamérica con algunos puntos verdes, es los países en donde tienen ya una regulación frente a el cannabis con uso médico y científico. Y en color azul, cualquier uso, y digamos que este uso incluye el cannabis recreacional o el uso sin receta médica. En el mapa que vemos al lado izquierdo para mí, vemos, digamos que ya mucho más marcado el tema ilegal y es en aquellos países en donde no se tiene una regulación o se tiene criminalizado el tema del cannabis, que vemos que es más en la parte de África, de Rusia, Europa,
pero tenemos algunos lugares donde ya tenemos uso legal médico y científico. ¿Por qué es importante? Porque cualquier tema de exportación que vayamos a tener nosotros de cannabis debe ser ante un país que tenga una regulación y una legislación específica con tal. Es bien importante que ustedes sepan que esto no es una novedad del país. Se puede decir que nosotros desde la Convención de 1961 podíamos tener algún tipo de fiscalización o control del Estado frente al cannabis. Porque la Convención Única del 61, ustedes saben que nosotros tenemos las convenciones que vienen a ser como la Biblia en el tema de sustancias fiscalizadas o controladas, que tenemos 3 convenciones. Tenemos la Convención del 61, la Convención enmendada por el Protocolo del 72 y la Convención de 1988, en donde vamos a hablar específicamente con este tema de cannabis. En la Convención de 1961 nos da 3 condiciones para que tengamos un marco regulado o fiscalizado con el tema de cannabis y derivados. Uno, que solo podrá tener cultivos quien tenga licencia, es decir, que ahí ya están obligando al país a que tenga un sistema de licenciamiento, que en el tema dice que la presente convención no aplica para planta de cannabis destinado a fines industriales. Ustedes se preguntarán entonces más adelante por qué nosotros tenemos un cannabis no psicoactivo fiscalizado, pero ya lo vamos a ver. Y dice que las partes adoptarán las medidas para impedir el uso indebido del tráfico de hojas de planta. No podemos desconocer nosotros la historia de narcotráfico que ha tenido el país, por eso se ha hecho un esfuerzo grandísimo que esta industria sea una industria organizada, totalmente legal, para que digamos, estos beneficios que pueda tener esta planta puedan servir con fines médicos y científicos. Nuevamente la Convención del 88, digamos que nos ratifica este tema de cannabis y dice que define la planta de cannabis como toda planta de este género. Puede ser índica, ruderadis o la sativa, que es la que más conocemos a nivel comercial. El alcance de esta convención era promover la cooperación, cumplir con las obligaciones que tiene la convención. Digamos que Colombia está adscrita a todo el tema de UNO, por eso debe cumplir las obligaciones, y la territorialidad y soberanía, es decir, que cada país debe regular sobre el tema del control y fiscalización o de uso de estas sustancias. Realmente, si nosotros vamos a hablar con la génesis de drogas, vamos a entender que nosotros no tenemos drogas controladas, sino drogas sometidas drogas prohibidas, perdón, sino drogas sometidas a fiscalización y control. Y lo que buscan estas convenciones es que haya una disponibilidad de todas estas drogas con fines médicos y científicos. Dice que vamos a tener también una parte de delitos y sanciones, pero nos habla específicamente que esta planta de cannabis puede producir, es decir, que puede sacar algún producto con algún fin médico y científico. Cuando nosotros vamos a revisar qué pasa con el marco normativo nacional, ya viniendo de estas convenciones, vemos nosotros cómo desde 1986 en la Ley 30, que es el Estatuto Nacional de Estupefacientes que aún tenemos vigente, nos habla también en el artículo 3 que cualquier persona con permiso de la autoridad competente, que ya vamos a ver cuáles son, puede tener acceso o puede tener, digamos, utilidad frente a las sustancias fiscalizadas. Luego de esto viene otra norma, no la puse acá porque es una norma de transición y no quería confundirlos, en donde se dio un comienzo a poder darle vida al tema del cannabis con fines médicos y científicos. Pero es en el año 2016 con la ley 1787 cuando se crea un marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en todo el territorio nacional. Esa es una ley muy pequeñita, tiene muy poquitos artículos, pero digamos que en los artículos nos menciona generalidades y es cuáles son las actividades que regula el Estado, nos habla de quiénes son las autoridades de control, de cuál es su alcance y nos habla también de una parte de pequeños y medianos cultivadores. Es decir, se buscó también cuando se hizo esta norma que fuera una opción para salir de la legalidad. Luego tenemos en el 2017 el decreto 613, que es el decreto reglamentario de la ley 1787, en donde se hace la evaluación, seguimiento y control de todas las actividades referentes al cannabis y sus derivados,
con fines médicos, es decir, que aquí ya se abre la puerta que exista en la industria, y salen 3 resoluciones bien importantes, que es la resolución 577, donde habla de los criterios de las licencias, digamos, del protocolo de seguridad, de qué tarifas se van a aplicar. La resolución 579, que es una resolución del Ministerio de Justicia y Agricultura, donde ya habla específicamente de los pequeños y medianos cultivadores y las condiciones que tienen ellos para crear industria. Y la resolución 2891 y 2892 del Ministerio de Salud, que es el tarifario de evaluación, de seguimiento y criterios técnicos. Además de todo esto, y está inmerso entre la norma, que sin perjuicio de lo establecido en esta reglamentación, estas actividades se sujetan a todas las normas vigentes y aplican para todo el territorio nacional. ¿Por qué es tan importante? Se los pongo en rojo. Porque si nosotros vamos a recibir una solicitud de licencia en un parque natural o en una reserva, pues no se va a autorizar, porque existe ya una norma que en esos sitios no pueden haber ningún tipo de cultivos porque son reservas. ¿Por qué aplica para todo el territorio nacional? Y esto quiero que me lo entiendan muy bien y no me lo vayan a malentender porque lo dice un policía. Pero les voy a poner un ejemplo específico. En el tema de las comunidades indígenas, no podrían regular ellos y decir que por conocimiento ancestral ellos podrían tener un sistema de licenciamiento diferente. Cuando nosotros decimos que aplica para todo el territorio nacional, es que para toda Colombia, indistinto si es una comunidad étnica, si es una comunidad religiosa, aplica para todos el mismo sistema de licenciamiento. ¿Cómo opera la lógica de mercado en Colombia con el tema de cannabis? Es bien importante que nosotros sepamos, ustedes ven la flecha, que aquí lo que necesitamos es que la demanda de derivados del mercado de fitoterapéuticos y alopáticos dependen de un mercado interno que lo origina y lo justifica, y que por eso se necesita que haya unas empresas, que haya un cultivo, que haya unas semillas. No es al contrario, no es porque tenemos muchísima cantidad de cultivos, muchísima cantidad de industrias, vamos a tener. Aquí el cultivo existe porque hay un paciente, porque hay un médico que lo necesita, y debe primero existir la necesidad en el mercado antes de empezar a cultivar. Esta es la lógica y el esquema de producción y mercado en Colombia que debe tener muy en cuenta cualquier persona que vaya a trabajar con el tema de cannabis. Vamos a la ley. Entonces la ley nos dice que regula 12 actividades frente al cannabis. Entonces la ley dice que el Estado va a regular el tema del cultivo. Entonces el cultivo nos dice que hay cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Nos habla de la producción, que está encargado el Ministerio de Salud. Nos habla de la adquisición a cualquier título, y es ese enlace que debe haber entre el cultivador y la persona que va a producir. Si no es una empresa quien lo está produciendo, es que si a quien yo le vaya a comprar debe tener una licencia hecha. Todo el tema de importación, porque en este momento, con el tema de fuente semillera, que es más o menos la figura que creábamos o pensamos en ese tiempo, era poder dar la oportunidad que esas especies nativas que tenía el país pudieran tener una legalidad frente a una producción. Entonces, si hay un tema de importación, este tema también está regulado por el Estado. La exportación, que ya hemos visto exportaciones exitosas de empresas, el almacenamiento, el transporte, la comercialización, la distribución y venta en el país, el uso, que puede ser con fines médicos, con fines científicos, con fines de investigación, la posesión y la disposición final, toda está regulada por el Estado, toda está inmersa en la ley 1787 y son 12 actividades que están también específicas en el decreto 613. De la ley 1787 también podemos decir que la misma ley designa como autoridades de control al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Salud, por un cambio en la norma que hubo el año anterior, dice que es el INVIMA el encargado de la asignación de todo este tema de licencias, y en el Ministerio de Justicia es la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes quien realiza todo el tema de licenciamiento. La Policía Nacional es una autoridad de acompañamiento, pero las autoridades de control son Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud. Nos habla también que hay un control administrativo y un control operativo, que si lo vemos más o menos como lo hacen en el tema de control de sustancias químicas, opera de la misma forma. Entonces hay un control administrativo, que es todo este tema de licenciamiento, todo este tema de seguimiento de las licencias, y un tema de control operativo, que es el seguimiento que pueden hacer las autoridades de control. Cuando vamos a mirar el decreto 613, entonces pues aquí les cuento que el decreto ley 2106 de 2019
nos dice que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, es quien expedirá el tema de licencias de fabricación y derivados que permiten la importación, exportación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título. Entonces, son los encargados en el tema de producción. Nos dice el decreto 613, que no está modificado, que el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección de Control y Fiscalización, es el encargado de expedir las licencias de uso de semillas de siembra y ejercer el control administrativo y operativo de este tema de licencias de siembra y de cultivo de plantas de cannabis. 4 tópicos bien importantes. El primero, en esta norma no vamos a hablar nunca de autocultivo. Nosotros sabemos que por ley 30 y por constitución, por corte constitucional, perdón, se puede tener un autocultivo de hasta 20 plantas. Pero ese autocultivo no tiene nada que ver en esta norma, no lo vamos a hablar. Si tienen preguntas al final hablamos de autocultivo, pero no está incluido en la norma y dice expresamente está excluido y no se tiene dispuesto porque de aquí no se pueden producir medicamentos o hacer transferencia a cualquier título a una persona. El autocultivo es para consumo personal, no se pueden sacar medicamentos de ahí. La vigencia de las licencias es de 5 años. Esta ley tiene 4 prohibiciones, este decreto, perdón, tiene 4 prohibiciones y 10 obligaciones. Nos habla también de los tipos de trámite que tenemos, que es por primera vez modificación, recertificación o autorización extraordinaria. Y nos habla de algo muy importante que es el numeral 3, que se los puse resaltadito. El cupo de las licencias va separado de la licencia. Ya vamos a hablar de qué es el tema de cupos. Las generalidades. Entonces aquí vemos que nos habla que no se podrán desarrollar a partir de cultivos preexistentes. ¿Por qué? Porque les hablo de comunidades específicas en un departamento de Colombia donde ya era tradicional el cultivo de marihuana con uso recreacional y querían pasarse a la parte de legalizar este tema de cultivos. ¿Por qué no podemos partir de un cultivo preexistente? Porque acá estamos hablando de temas médicos y científicos y cualquier sustancia que vaya a tener este fin, pues debe tener un control específico. Entonces, nunca se podrá partir de un cultivo preexistente y la licencia se otorga cuando se haya hecho la erradicación de ese cultivo. Hay un tema bien importante acá y es el control de cannabinoides. En el tema de control de cannabinoides, los titulares de la licencia de fabricación deben presentar como mínimo. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hace la Policía Nacional entonces para poder controlar y saber si es cannabis psicoactivo o no psicoactivo? Pues ahí sí nos toca confiar en la palabra de la persona y en el documento que presente por estas normas que les estoy diciendo acá. El primero es determinar por medio de metodologías analíticas validadas el contenido de THC, de cannabinol y cannabidiol que tenga la cosecha de cannabis. Entonces, hay una certificación que debe presentar la persona que haga el transporte de esto. También nos habla que las metodologías deben ser documentadas en un protocolo que incluya la curva de calibración y su límite de detección, el límite de cuantificación y los parámetros que se necesiten para poder especificar este tema de cannabinoides. Entonces, importante esto como generalidades de la ley 6, del decreto 613. Luego vamos a ver que la licencia es una autorización de la autoridad de control. Por eso vuelvo al tema de autoridades de control, porque la licencia no la emite la Policía Nacional, ni la emite el ICA, ni la emiten las alcaldías, ni las inspecciones. Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, con un acto administrativo donde autoriza el manejo y las actividades relacionadas de transformación. Hay algo importante y es que la licencia no es transferible, ni transmisible o cedible a ningún tipo. Aquí vemos ya importante qué tipos de licencias tenemos. Tenemos 4 tipos de licencias y en cada tipo de licencia tenemos una modalidad. Entonces, en las licencias de fabricación de derivados de cannabis, tenemos las modalidades de uso nacional, que lo vamos a ver acá, investigación científica y exportación. Esa licencia de fabricación de derivados es expedida por el Ministerio de Salud y el INVIMA es quien está encargado de hacer toda la trazabilidad de esta licencia. Tenemos 3 licencias que las expide el Ministerio de Justicia desde la Subdirección de Control de Sustancias Químicas y Estupefacientes. La primera es la licencia de uso de semillas para siembra, con muchísimos usos industriales en alimentación y en muchísimos otros derivados, no solamente con el tema medicinal.
Entonces, digamos que aquí tenemos la modalidad de comercialización y entrega, fines científicos. Tenemos la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, que tiene 6 modalidades: para producción de semilla, para producción de grano, fabricación de derivados, fines científicos, almacenamiento y disposición final. Y tenemos la licencia de cultivo de plantas no psicoactivo, que como veíamos al inicio, la convención no nos obliga a que nosotros tengamos esto, pero sí se hizo necesario en el país por todo el tema de tráfico que hemos tenido. Además, cuando iniciamos a trabajar ese tema de las licencias, se hizo un estudio en el país para revisar cuál era la cantidad de THC que tenía la marihuana que se estaba consumiendo recreacionalmente, y encontramos un sector del país que, aunque era cáñamo, se potencializaba con algunas otras sustancias químicas, ya pueden ser cannabinoides, que potencializaba el uso de esta sustancia. Entonces vimos cómo había que regular también el tema del cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo, pero sus usos industriales son incontables. Entonces acá tenemos las modalidades de producción de grano y semillas, fabricación de derivados, fines industriales, fines científicos, almacenamiento y disposición final. Ustedes ven que en todas las modalidades de todos los tipos de licencia tenemos investigación científica. ¿Por qué? Porque uno de los fines de la ley 1787 es que se hiciera desarrollo de innovación, tecnología y desarrollo científico con el tema del potencial de la planta de cannabis en Colombia. Digamos que ya se habían visto muchos visos de las bondades que tiene esta planta, no con uso recreacional, sino con uso médico y científico y con uso industrial. Entonces, siempre va a estar presente la modalidad de investigación científica como una modalidad adicional. Este tema de investigación científica es importante que lo tengan en cuenta, porque lo que se haga de investigación científica no se puede mezclar con otra modalidad. No es para venderlo, no se puede comercializar, es únicamente con fines de investigación científica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están escuchando ahí? Sí, coronel, la estamos escuchando muy bien. El tema del cupo, y les decía en la parte 3 del decreto 613 que era muy importante que entendieran qué era el cupo. El cupo viene a cuantificar las necesidades legítimas que tiene el país sobre una sustancia que está sometida a control o fiscalización. El cupo, digamos que este grupo técnico de cupos se estableció como la unidad que va a realizar el análisis de evaluación y seguimiento de todos los asuntos relacionados con la cantidad de sustancia fiscalizada. El grupo técnico de cupos está integrado por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Salud y Protección Social, quien es el presidente del grupo, por el ICA, por el INVIMA y el Fondo Nacional de Estupefacientes, que ejerce la Secretaría Técnica. Este grupo, digamos que está encargado de este tema: cuantificar las necesidades legítimas del país, establecer qué cantidades se requiere de cannabis psicoactivo y derivados con fines científicos. Cuando ya está determinado la cantidad, este grupo, por intermedio del Ministerio de Justicia, debe solicitar la cantidad de cannabis psicoactivo que puede tener el país ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, de acuerdo con las necesidades que se hayan cuantificado. Este grupo también evalúa y emite los conceptos frente a las solicitudes. En las categorías de los cupos, nosotros tenemos 2 tipos de cupos. Tenemos un cupo de planta de cannabis para los titulares de licencia de cultivo, y tenemos un cupo para quienes tengan licencia de fabricación de derivados de cannabis. Aquí estamos hablando ya de sustancias fiscalizadas, por eso hablamos que tienen que tener un cupo. Por eso al inicio les decía que era tan importante no tener la licencia de cannabis psicoactivo. No quiere decir que pueden empezar a sembrar. Tener la licencia de cannabis psicoactivo quiere decir que debe empezar con el trámite para solicitar el cupo y saber cuánto puede sembrar. ¿Cuándo podemos iniciar? Entonces, hay una parte del decreto que nos dice cuándo usted puede iniciar las actividades relacionadas con licencias de cupos otorgados. Entonces, dice que los titulares de las licencias de semillas pueden iniciar cuando tengan la licencia expedida por el Ministerio de Justicia y tenga el correspondiente registro ICA, para poder iniciar con todo el tema del trabajo, las actividades relacionadas con su licencia. Cuando la licencia es una licencia de cultivo de cannabis psicoactivo,
puede iniciar a sembrar o a trabajar cuando tenga el cupo, que fue lo que vimos anteriormente, licencia que otorga el Ministerio de Justicia. Cuando el titular de la licencia de cultivo de cannabis sea de cannabis no psicoactivo, puede iniciar de una vez, apenas tenga su licencia, que le otorga el Ministerio de Justicia. Y cuando los titulares de la licencia de fabricación de cannabis podrán recibir el cannabis psicoactivo únicamente proveniente de los cultivadores autorizados. Entonces, quien tenga la licencia de fabricación para empezar a poder realizar sus actividades, debe provenir de una persona que tenga la licencia expedida, ya sea de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. Vamos a hablar de los productos que contengan derivados de cannabis con fines médicos. Hay que tener acá muy importante esto. Ustedes, para conocimiento, este año salió la resolución 0315 de 2020, en donde nos habla en el artículo 5 que todos los derivados son fiscalizados. Si son fiscalizados, quiere decir que para la elaboración y distribución necesitan una previa inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, que es quien regula todo este tema de sustancias fiscalizadas en el país. Entonces, todos son fiscalizados, salvo los derivados que tengan un porcentaje de THC inferior al 2.0 o al 2% o 2 miligramos en la sustancia o en el producto que estén presentando. Entonces, esto debe quedar muy claro porque fue un cambio que tuvo la norma y que está especificado en la resolución 0315, una resolución bien importante para ustedes como químicos, ingenieros químicos, para que la revisen, ya que nos habla de 4 listas de sustancias que son sometidas a fiscalización con un modelo muy parecido como lo tenemos en las convenciones. Este tema de preparaciones magistrales es bien importante porque digamos que fue la forma de abrir la puerta a que se pudieran realizar algunas preparaciones en el país para pacientes que ya estuvieran utilizando esto de forma ilegal, porque fue, digamos, la génesis de que esta norma existiera. Acá muy importante nombrar, digamos, que algunas asociaciones que estuvieron muy atentas de que esta norma saliera porque había muchos niños que estaban trabajando con temas de mejoramiento de sus condiciones de vida con el tema del cannabis. Entonces, esta parte de las preparaciones magistrales, digamos que esto tiene una regulación específica, pero con el tema de cannabis nos habla como de 5 condiciones. Es que estas preparaciones magistrales tienen que ser preparadas en un establecimiento farmacéutico para atender una prescripción de un único paciente, que debe cumplir con todas las normas aplicables a este tipo de productos, que solo pueden ser elaboradas en establecimientos farmacéuticos y servicios farmacéuticos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros siempre hemos dicho es que es imposible que nosotros podamos determinar si la cantidad o la concentración en una preparación es igual en un frasquito que el otro. Por eso no podemos permitir que se haga en casas, sino tiene que ser un establecimiento farmacéutico, que todos estos establecimientos farmacéuticos deben cumplir con el certificado y el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura que otorga el INVIMA, y que su dirección técnica debe estar a cargo exclusivamente de un químico farmacéutico, que es, digamos, quien viene a certificar todo este tema. Hay un quinto que dice que se debe especificar que el producto claramente en los términos de las concentraciones de THC, CSD, CSN, y eso con el fin de determinar la posología, que es lo que les decía, porque principalmente siempre hemos dicho que deben ser elaborados en un establecimiento farmacéutico. Hay otra parte que es el producto terminado para uso nacional. Entonces, es la preparación obtenida a partir de un derivado que vaya a ser comercializado o distribuido para consumo humano veterinario. Entonces, producto con cannabis psicoactivo únicamente se podrá utilizar con fines médicos, y productos terminados con cannabis no psicoactivo no tiene restricción de uso. Entonces, lo que les contaba, que tiene muchísimos usos, y digamos que aquí sí nos atenemos a lo que dice la convención. Al ser un producto terminado, pierde la naturaleza materia prima, y aquí es muy importante que no vayamos a entrar, digamos que en confusión o controversia, pero cuando ya hablamos de producto terminado, llámese resina, gotas, chicles, en todas las formas que los hemos visto, debe tener un registro sanitario o la autorización del INVIMA o del ICA, de acuerdo a la sustancia que corresponda, para que garantice su calidad, seguridad y eficacia. Recuérdense que la ley se llama acceso seguro e informado al cannabis medicinal. Eso es lo que ha buscado siempre esta norma.
En el tema de comercio exterior tenemos un régimen de importación que está regulado por el decreto 0925/2013, que establece las disposiciones relacionadas con solicitud y registro de importación. Entonces, digamos que aquí ya esto es un negocio legal, entonces se ve como un negocio legal, debe cumplir con todas las normas, debe estar, tramitarse ante la BUCE, a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, su aprobación para poder hacer la exportación, y muy importante cumplir con lo establecido en la resolución 1478 o con la resolución 0315 de 2020, en donde están todas las normas para control, seguimiento, vigilancia, importación, exportación, procesamiento de cualquier sustancia que esté sometida a fiscalización. Muy importante para ustedes en su tema de trabajo conocer estas resoluciones y saber cuáles son los alcances de sustancias controladas y fiscalizadas. Digamos que la autorización de exportación, pues hay un trámite que se hace ante el Ministerio de Justicia y es en el mismo que se hace la licencia, es tener la licencia, estar inscritos en el Fondo Nacional de Estupefacientes. Para exportar cannabis o derivados que lo contengan, hay una autorización que certifica, de acuerdo a la resolución 1478, cuál es, digamos que el control o las materias primas utilizadas. Por eso la inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. Es muy importante saber que la autorización de exportación de plantas, la autorización de plantas, la autorización de exportación de plantas de cannabis y cannabis solo se aprobará para fines científicos. Entonces, con este tema de las exportaciones y eso sí es muy importante tener en cuenta que únicamente se autoriza con fines, productos terminados para exportación, y el tema de planta y de flor es únicamente con fines científicos que puede salir del país. Ya más hablando en el tema de policía, pues la resolución 0577 nos habla de un protocolo de seguridad en el artículo 7. Aquí saludar a mi amigo Félix Clavijo, que siempre nos acompaña y nos asesora en este tema. Hablar del ámbito de aplicación, y es que este protocolo de seguridad, si bien aplica únicamente para el cannabis psicoactivo, es muy importante que cualquier empresa que esté trabajando con el tema de cannabis tenga establecido cualquier tema de seguridad con un protocolo especificado. Entonces decimos que los solicitantes deben tener un protocolo que deben presentar ante el Ministerio de Justicia, pero que debe ser una realidad cuando ya la empresa esté funcionando, que debe contemplar todas las medidas de seguridad tendientes a los niveles de seguridad de su misma empresa, que protejan toda la empresa desde las semillas, el cannabis y decimos nosotros todas las facilidades. Estos protocolos de seguridad incluyen toda la seguridad física de operaciones, es decir, les voy a poner un ejemplo, que todas las empresas de cannabis deben tener unos controles de acceso. ¿Por qué? Porque está usted utilizando sustancias sometidas a fiscalización y el licenciatario se hace responsable de cualquier actividad que pase con este cannabis. El protocolo de seguridad tiene 3 fases: diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación. No voy a ahondar mucho en eso para dejar tiempo de preguntas, pero sí es importante que ustedes lo tengan en el radar. Es importante también que conozcan que la ley 1787 nos habla que debemos tener la plataforma MIC, que es el mecanismo de seguimiento al cannabis, y es una plataforma que apoya el ejercicio de todas las actividades que pasen con el cannabis. En esa plataforma debe estar registrado desde el momento en que existió la semilla que se plantó o como haya sido la forma de propagación hasta el momento que ese cannabis llegó hasta el cliente final. Entonces sí es muy importante que ingresen a esta página que ustedes están viendo acá para que se enteren cuál es cómo es la plataforma y cómo opera el MIC en Colombia para todo el tema del control de cannabis. En este momento, entonces, tenemos otorgadas 164 licencias de cannabis psicoactivo, 394 licencias de cannabis no psicoactivo y 98 licencias de uso de semilla en todo el país. Tenemos departamentos en donde tenemos mayores concentraciones de licencias, pero digamos que en este momento, desde Cota, que es donde estamos hablando hoy, hasta en La Guajira, tenemos licenciamiento de empresas, que es algo que llena de satisfacción después de ver que esto era un negocio ilícito, le decía yo al ingeniero Perilla, y ver que esta empresa, que esta industria en Colombia ahora es una realidad, es muy satisfactorio.
La norma también nos habla de la evaluación y seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades de control, que hablamos que era el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, deben hacer un control previo y posterior. A este control previo es las visitas que se hacen antes de otorgar la licencia, que va el Ministerio de Justicia, siempre va acompañado de la Policía Nacional, y la idea que vaya la Policía Nacional no es porque sea algo ilegal, la idea es para que la policía del sector conozca la industria, la empresa que está allá en su sector y se familiarice con todos los procedimientos. No es fácil, porque muchos policías todavía tienen en la cabeza que es un tema ilegal, pero hemos ido poco a poco capacitándolos para que entiendan esto. También nos dicen que las autoridades de control en cualquier momento podrán requerir los soportes documentales. El MIC empezó a funcionar hasta este año, hace unos pocos meses, entonces digamos que antes lo que teníamos era un soporte documental desde el momento en que se sembró, cómo se hizo, y esto era lo que se presentaba. Ahora con el MIC, pues esperamos que todo sea de forma más rápida. También el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Subdirección de Control y Fiscalización pueden hacer auditorías. Esas auditorías van con químicos, químicos farmacéuticos, también acompaña a veces la Dirección Antinarcóticos, con el fin de revisar que todos los procedimientos que se pasaron en el plan de negocio o que se pasaron en el plan para sacar la licencia se estén cumpliendo a cabalidad. ¿Qué hace la Policía Nacional? La Policía Nacional recibe las solicitudes del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Salud a la Dirección Antinarcóticos. Nosotros hacemos la coordinación para que la Policía de Vigilancia, el comandante de estación vaya, acompañe a los ingenieros de los ministerios, se realiza la visita, se hace un informe. Cuando se otorga la visita nosotros volvemos a acompañarlos si hay que hacer una visita de verificación. Aquí ya para recordar, entonces tenemos licencia de fabricación de derivados de cannabis para uso nacional y esta parte, esta la tomé de la página del Ministerio de Justicia y ustedes ven que dice, el producto no puede ser usado para fines científicos y exportación. Si es uso nacional, es para venta y producción. Investigación científica, no se puede vender, solo se puede exportar en las condiciones determinadas. Exportación, el producto se puede vender y exportar. Licencia que otorga el Ministerio de Salud. Licencia de uso de semillas para comercialización o entrega en fines científicos que otorga el Ministerio de Justicia. Licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo para las modalidades que vimos y dice que en la modalidad de fabricación de derivados debe contar previamente con la licencia de fabricación. Entonces, si en la modalidad de fabricación debe tener la licencia de fabricación. Y licencia de cultivos de planta de cannabis no psicoactivo que también la emite el Ministerio de Justicia con todas las facilidades que tiene. Aquí los laboratorios farmacéuticos deben estar inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. Dice que quedan inscritos de oficio, pero deben hacer la inscripción. Los productos terminados pueden ser determinados o con el permiso en materia sanitaria o fitosanitaria a cargo del INVIMA o ICA, corresponde si es veterinario o de uso humano, que el destino final, como veíamos al principio, depende del consumo de médico paciente y las necesidades de exportación que tenga el mundo, y que la demanda de derivados y medicamentos para pacientes tanto nacionales como extranjeros lo justifica la oferta de cannabis que lo vimos al principio. Esta es la página del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico, no sé si lo escucharon al principio. Es una oficina de la Dirección Antinarcóticos que está encargada de todo el tema de investigación científica. Ahí está la página para que ustedes entren. Tenemos varias publicaciones con el tema de cannabis para que ustedes se familiaricen. Ahí está mi correo, mi número telefónico y pues quedo atenta para las preguntas que ustedes tengan. Ingeniero, muchísimas gracias. Profesor Luis, usted puede activar su micrófono en este momento. Ahora sí, lo escuchamos. Buenas tardes, coronel Cuadros. Buenas tardes. Le habla Luis Caicedo. Muy interesante su charla. Pues yo creo que aclara muchos aspectos que todos como ingenieros tenemos dedicados a la producción, pero hay aspectos que desconocemos totalmente. Y me llama la atención el hecho de que el ministerio
tenga como un inventario de necesidades. Es decir, cuando se fija la cantidad, cuando se habla en la licencia, que se debe tener como una valoración de las necesidades a nivel del país, y con base en esas necesidades es que se expiden las licencias. Si en el caso que se quisiera exportar, ¿cómo se medirían esas capacidades? ¿Dependería del posible comprador en el exterior? Sí, señor. La licencia se expide. Lo que se exige para poder hacer, y es en el tema de cannabis psicoactivo, el cupo es referenciado. Yo no sé si ustedes escucharon el año pasado que decían que a Colombia únicamente le habían otorgado, creo que era 2 toneladas con el tema de THC, cuando teníamos más o menos una oferta de 40 toneladas. Nosotros volvimos a sacar esta gráfica, que yo no sé si la están viendo, en donde les decíamos, no, es que el cupo se otorga con las necesidades que tenga. Cuando se pasa el plan de negocios con la licencia, debe tener un cliente ya, digamos que casi listo para el tema de saber qué va a fabricar. Lo vemos ahorita con 4 grandes empresas del país, que la mayoría de sus clientes están en Europa, Canadá y Estados Unidos, en donde ya tenían una demanda frente a los productos que ellos empezaron a cultivar. Entonces, digamos que no es para el otorgamiento de la licencia, pero sí para el cupo que se otorga a la empresa que vaya a fabricar un derivado específicamente con el tema de cannabis psicoactivo. Ok. Otra pregunta que sería interesante. No sé, Salomé, si hay preguntas en el chat para que las hagamos. Sí, profesor Luis, hay varias preguntas. Yo creo que entonces podríamos darle salida a ellas, por favor. Bueno, coronel, preguntan, ¿cuál es el procedimiento en caso de que se encuentre y se evidencia cultivo de la planta de cannabis psicoactivo en un licenciatario que tiene es que la pregunta no está muy clara. ¿Cuál es el procedimiento en caso de que se encuentre y evidencia un cultivo de planta de cannabis psicoactivo para una persona que tiene licencia para cannabis no psicoactivo? Bueno, digamos que esto es algo que ha pasado muchas veces, que agronómicamente aquí es importante saber que son plantas, ¿no? Que por un mal manejo agronómico podemos tener casos como el que usted dice. Hay que hacer disposición final de esta sustancia. Si la licencia que se tiene es para cannabis no psicoactivo, no puede haber cannabis psicoactivo. En el caso de que se llegue a presentar, debe hacer disposición, debe informar al Fondo Nacional de Estupefacientes para que ellos acompañen este procedimiento, pero debe utilizar este cannabis, ya sea para compostaje o destrucción, pero debe ser destruido en el caso de que su licencia sea de cannabis no psicoactivo y se le pase a psicoactivo. Bueno, coronel, ¿y cómo se está haciendo el control operativo para la verificación en la exportación de semillas de cáñamo o productos de cannabis? ¿De exportación? Sí, de exportación de las semillas. Digamos que tiene un procedimiento que se estableció poniendo acá en la línea de los dos ministerios con el fin de poder explicar cuál era el protocolo de salida de estas semillas. Si bien es cierto que estas semillas nosotros veíamos que es una licencia que está regulada por el Ministerio de Justicia con la Subdirección de Control de Sustancias Químicas y Estupefacientes, lleva el mismo protocolo fitosanitario que lleva cualquier semilla acá en Colombia, con todo el tema de seguimiento de ICA y digamos que todo lo que debe presentar frente al respaldo de esa exportación que se vaya a realizar. Entonces, digamos que no se está viendo como la semilla de cannabis, sino como una semilla de un producto que está saliendo del país, que debe cumplir con toda la regulación que ya está especificada para el tema de exportación de fitosanitarios o de fitoterapéuticos. Coronel, ¿y qué costo aproximado tiene solicitar estas licencias? Bueno, sí, les toca mirar en la resolución porque en este momento no lo tengo en la cabeza, pero cuando nosotros vamos a ver la resolución 578,
en la resolución 578 está normado por salarios mínimos legales vigentes diarios el costo de la licencia. No les pongo, no puede estar oscilando entre los 8 y los 40 millones, pero en esta resolución también se habla que la licencia puede ser financiada a 5 años. Entonces, digamos que es una facilidad que da el Estado, que muchas empresas han optado por esto, porque digamos que hay muchas empresas que solicitan la de cannabis no psicoactivo y por el camino se dan cuenta que encontraron un potencial negocio con el tema de psicoactivo, entonces el costo ya se va a elevar. Entonces pueden diferir el pago de la licencia a 5 años. Bueno, otra pregunta es que en el caso de querer fabricar un producto terminado fitoterapéutico, teniendo como principio activo un derivado de cannabis psicoactivo, ¿con qué licencias o autorizaciones debo contar? Tiene que tener licencia de cannabis, de siembra para cannabis psicoactivo. Voy a ir un momentito acá para que... Aquí. Debe tener licencia para cannabis psicoactivo, licencia de fabricación de derivados, pero el derivado debe partir de que hay una licencia de cannabis psicoactivo para fabricación de derivados en esa modalidad. No sé si quedó claro. Sí, coronel, es que tenemos muchas preguntas. No sé si el profesor Luis Caicedo quiera formular otra. Pero mira, las preguntas me las pueden enviar al correo. Yo voy a volver a poner la diapositiva y no hoy, pero yo me comprometo con todos que en el transcurso de la semana les podemos estar dando respuesta. Las que yo no sepa, me comprometo con ustedes, dirán.cenar, que con las autoridades de control les damos respuesta porque la idea de nosotros es esto, es hacer pedagogía y que las cosas queden claras. Entonces las preguntas me las pueden remitir a ese correo y también les colaboramos para dar respuesta a eso, digamos que en un periodo de 10 días. Muchas gracias, coronel. Yo tenía una última pregunta. Al comienzo se hablaba de los requisitos y se hacía una diferenciación entre los pequeños y los grandes cultivadores. ¿Existen diferencias cuando se tienen pequeños cultivos a cuando se tienen grandes cultivos? Sí, señor. La ley 1787 nos hablaba de que había una diferenciación entre ellos y es algunas condiciones que se tienen para el otorgamiento de licencias. No hablamos de pequeños cultivadores hasta 0.5 hectáreas y se han formado algunas asociaciones en el país para poder agrupar este tema de pequeños y medianos cultivadores. Digamos que en el tema del costo de la licencia, pues una licencia sí vale, digamos que igual para todos, pero tienen algunas facilidades. Les pongo un ejemplo, en el protocolo de seguridad no tienen algunas especificaciones técnicas que sí están para grandes cultivadores, porque se supone que estas son empresas pequeñas. Sí hay algo que el grande cultivador tiene la obligación que el 10% de su producción debe ser adquirida a un pequeño y mediano cultivador, dándole vida a estas asociaciones de empresas pequeñas que se formen con el tema de cannabis. Y digamos que es una modalidad que han tomado muchísimo las asociaciones de Cauca, Nariño, norte de Santander, en donde teníamos cultivos ilícitos y han visto la forma del cannabis como una forma lícita de llegar a la industria en el país. Coronel, es Jairo Perillo otra vez. Yo tengo una pregunta, una inquietud con respecto a su charla, sin antes pues agradecerle que estuvo muy interesante. En uno de los apartes usted mencionaba que al final el que firma la licencia o el que firma el producto es un químico farmacéutico. Y pues solo para el comentario que pues cuando las leyes salen así pues nos quitan competitividad a muchas profesiones que tenemos la capacidad de producir un producto como estos, garantizar su pureza, garantizar que todos los productos pues cumplan las leyes, pero pues cuando en la boca, en el cierre, se restringe el número de profesiones que pueden tenerlo, pues realmente le quita competitividad al sector en nuestro punto de vista desde la ingeniería química.
y le quita también las posibilidades a otras profesiones de innovar en este campo. Nosotros entendemos pues los alcances de la química farmacéutica, por supuesto, y es una profesión amiga que respetamos mucho, pero cuando se restringe mucho a un solo profesional, pues realmente también que nos dejan sin posibilidad nosotros de aportar en los sectores como estos. Digamos, es una opinión solamente, coronel. Sí, ingeniero, y de pronto es un tema que se puede hablar. Digamos que con este tema de preparaciones magistrales hemos sido muy, digamos que, pendientes a cómo se desarrolla en el país. ¿Por qué? Y es que en esta parte donde ustedes ven en el punto 3 que dice solo pueden ser elaboradas en establecimientos farmacéuticos y servicios farmacéuticos, cuando yo les contaba que hay que darle crédito a asociaciones que han trabajado en este tema para que esta norma sea una realidad en el país, también nosotros sabemos que hay mucha fabricación casera. Entonces, cuando llegamos a cómo y qué teníamos nosotros, pues veíamos que en el decreto 2200 del 2005, digamos que ya habían establecidas unas condiciones frente a, por ejemplo, la dirección técnica en un establecimiento farmacéutico. En la dirección técnica está específica que dice que estará a cargo exclusivamente de un químico farmacéutico. Y voy con usted también desde, digamos, desde la parte del estudio ingeniero, que esto restringe un poquito otras carreras, pero es un tema que puede ser analizado. Ustedes saben que en este momento este decreto está a punto de ser cambiado, entonces yo creo que esta puede ser una de las últimas charlas que hablemos con 613, porque hay una modificación muy grande a la norma, porque al principio digamos que esta norma fue una norma modelo. Es para mí un orgullo que nos hayan tenido en cuenta para participar en el equipo de gobierno de este tema, pero es bien importante saber que al principio, digamos que éramos ciegos en saber cómo lo íbamos a organizar. Tomamos un poco el modelo de cómo estaba organizado el tema de control y fiscalización de sustancias químicas con la resolución 0001 del 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, pero ahí fuimos, digamos que moldeando para ver cómo iba a ser una realidad este tema de sustancias fiscalizadas. Digamos que muy loable lo que usted está diciendo, ingeniero, y sería muy bueno tenerlo en cuenta en las modificaciones que se hagan en este nuevo decreto. Coronel, voy a leerle otra pregunta del público. ¿Qué pasa si se comercializan productos derivados del cannabis no psicoactivo por medio de redes sociales a manera de emprendimiento? ¿Es esto ilegal o qué procedimiento se debe realizar? Pues, desde que no tenga licencia es ilegal. O sea, para cualquier procedimiento, proceso, producto que vayan a sacar con el tema de cannabis deben contar con una licencia, porque esa fue la idea de la norma, que existiera un sistema de licenciamiento, como ustedes vieron al principio, que tengamos una licencia que respalde lo que está haciendo. Entonces, si lo está haciendo a modo de emprendimiento, yo los invito a que conozcan la norma, a que entren a la página del SIENA de la Policía Nacional, puedan bajar todos los decretos a la página del Observatorio de Drogas o del Ministerio de Justicia y revisen, porque sacar una licencia no es difícil. Entonces, que saquen su licencia para que su emprendimiento tenga un respaldo legal. Coronel, además quiero preguntarle si hay organizaciones que estén ya aprobadas para investigación con productos de uso médico y cuáles serían los pasos para obtenerlo. Pues digamos que hay varios licenciatarios en el país con el tema de licencia de investigación científica. Casi todas las empresas han solicitado esta licencia. Tienen unos requerimientos específicos que tendríamos que leerlos, son bastante largos, pero digamos uno de ellos es que tenga un proyecto de investigación claro frente a lo que se va a realizar. En el decreto 613 encuentran específicamente cuáles son estos alcances de los requerimientos para poder solicitar una licencia con fines de investigación científica. Bueno, otra pregunta que nos hacen es si podría un laboratorio de análisis químico de una universidad realizar extracción de estos principios activos bajo algún proyecto de investigación bajo la dirección de un ingeniero químico o necesariamente debe ser un laboratorio farmacéutico. Pues sí lo puede hacer, pero debe solicitar la licencia. El laboratorio debe estar inscrito ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, pues, digamos que tener esta certificación, pero teniendo la licencia lo puede hacer.
Profesor Luis, ¿usted quiere cerrar ya el webinar o damos paso a otras preguntas? La motivación y el conocimiento de la reglamentación en forma general. Y yo quiero agradecer de una forma muy especial a la Coronel Cuadros en nombre de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y esperamos seguir en contacto para poder fortalecer mucho más esta industria que está cogiendo un gran auge en el país. No, ingeniero, Muchas ustedes gracias. de verdad muy honrados por la invitación y pues quedamos atentos otro día que quieran de charlar de cannabis. A nosotros nos encanta el tema, entonces, y los esperamos también en el centro de estudios. En estos momentos pues no los podemos atender físicamente, pero virtualmente. Ahí están nuestros contactos, mi teléfono y pues quedo a disposición de todos ustedes con mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias, ingeniero, por la invitación. Bueno, a usted. Muchas gracias.